Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Delfina. Voy a estar dando esta segunda parte del taller que se vincula más con pensar dos cuestiones principales. Por un lado, recién estuvimos viendo cuestiones básicas del concepto de cuidados, quiénes cuidan, la desigual distribución que tiene y de alguna manera pensar las tensiones que eso empieza a traer al ser un cuidado que está extremadamente feminizado y familiarizado, ¿no? Que la responsabilidad recae mayormente en las familias y en las mujeres. Y ahora la intención es un poco entender de qué manera esa distribución de los cuidados, que sobre todo sucede dentro de los hogares y que podemos pensar a veces que son cuestiones del orden de lo privado, cómo eso se conecta con otras desigualdades sociales que podemos ver en otros ámbitos, y ahora nos vamos a centrar específicamente en el ámbito del trabajo, ¿sí? Para poder ver que la desigualdad en los cuidados tiene una contracara, que son las desigualdades de género, y una de ellas muy importante es en el mundo del trabajo. Lo que vamos a ver ahora con algunos datos, pero voy a hacer un paneo un poco general de alguna de esas desigualdades, es que a pesar de que las mujeres nos hemos insertado de manera ya más masiva al mercado de trabajo, sobre todo a partir de los 90, seguimos teniendo una brecha de participación con los varones, es decir, tenemos menos tasa de actividad que los varones, y justamente buena parte de esa inactividad que se le llama, mal llamada inactividad, tiene que ver justamente con mujeres que están cuidando en sus hogares, ¿sí? Que se están dedicando o a sus hogares y a sus familias, y al cuidado de personas. Entonces tenemos una brecha de participación, además vamos a estar viendo, y ustedes también lo habrán visto en otros espacios, que seguimos teniendo dificultades para acceder a puestos de toma de decisión, digo, más allá de que haya mujeres formadas, capacitadas, normalmente tenemos ahora ya mayor nivel educativo en promedio que los varones, y sin embargo estamos menos presentes en puestos de máxima jerarquía. Y mucho de eso tiene que ver con estereotipos de género, con los roles, con qué se espera de los líderes y las líderes dentro de un espacio de trabajo y cómo eso se conecta con las responsabilidades de cuidado. A la vez vamos a estar viendo que hay actividades que siguen estando muy masculinizadas y otras muy feminizadas, y mucho de eso también responde a patrones de género o a patrones culturales sobre lo femenino y lo masculino. Y normalmente las actividades masculinas suelen tener mejores condiciones laborales, mayor reconocimiento social y económico, mayor formalización, eso ahora lo vamos a ver. Y además de tener menor tasa de participación, lo que sucede es que la calidad del empleo de las mujeres suele ser menor, es decir, solemos estar más representadas en trabajos informales, en trabajos independientes, pero que muchas veces no tienen, digamos, no tienen todos los derechos laborales, no hay un buen acceso a la jubilación, y también tenemos, digamos, mayor trabajo a medio tiempo o por horas que los varones. Y también, nuevamente, ahí la razón suele ser justamente que las mujeres adaptan su trayectoria laboral a las necesidades de cuidado de las familias. Entonces, muchas veces cuando hay más de un hijo en la familia chiquito, se suelen reducir la cantidad de horas porque es difícil conciliar ambas responsabilidades, y depende mucho del tipo de servicios a los que se acceda, como para poder saber si uno puede estar en un trabajo a tiempo completo. Y normalmente en las familias quienes sacrifican ese tiempo, quienes ya sea se retiran del mercado laboral por unos años o reducen la cantidad de horas, son las mujeres en lugar de los varones, que muchas veces, al contrario, acentúan el nivel de trabajo para satisfacer ese rol de proveedores, ¿no? Para poder asegurar el sustento económico, que no es menor en las familias, simplemente para poder ir viendo los patrones, ¿no?, de género. Después lo que vemos también es que si las mujeres tenemos mayores dificultades en términos de ingreso, permanencia y ascenso en el empleo, dentro del grupo de las mujeres, quienes se llevan la peor parte son quienes tienen niñas y niños a cargo, ¿no? Menores de 12 años. Entonces, donde las responsabilidades de cuidado son más intensivas, hay una mayor penalización en términos de ingresos, de oportunidades, hay mayor discriminación en el empleo. Y muchos de estos fenómenos de desigualdad estructural de nuestro mercado de trabajo contribuyen a que todavía existe una brecha salarial que ronda el 30% en nuestro país, y que justamente afecta a ingresos, ¿no? En general las mujeres estamos más sobre representadas en los deciles más pobres de ingresos, y por eso se habla mucho, lo habrán escuchado hablar, de que se habla de que la pobreza está feminizada, ¿sí? Y la riqueza masculinizada, porque cuando se ven los datos de ingreso vemos que hay una desigualdad muy fuerte en términos de género.
la pobreza, digamos, no es neutral al género. Y por último, mencionarles, aunque no voy a estar mostrando el dato concreto, pero luego si les interesa se los podemos hacer llegar, es que cuando tenemos una desigualdad en toda la trayectoria laboral, es decir, en el periodo activo de las personas, porque no solamente es la trayectoria laboral, sino también pensemos en estas mujeres que recién decía, que quizás forman parte de la población inactiva, pero que están cuidando, están trabajando, como dijimos antes, no con un salario, pero no es un trabajo gratuito, implica tiempo, implica esfuerzo, es un desgaste y genera un bienestar para toda la población. Pero ese tipo de factores que afectan entonces la trayectoria laboral y de actividad de las mujeres, después tiene un correlato en la etapa de la vejez y en el acceso a la seguridad social, por ejemplo, al momento de la jubilación. En general, la mayor cantidad de jubilaciones mínimas que tenemos las reciben las mujeres, ¿sí? La mayor cantidad de personas que han accedido, por ejemplo, a la moratoria han sido mujeres, mujeres que se han dedicado toda la vida a cuidar. Entonces tenemos una desigualdad también en la etapa de la vejez y al momento de cobrar una pensión que nos permita también vivir esa etapa, ¿no?, en buenas condiciones materiales y de bienestar. Pasemos si querés, Gise. Y aquí no le vamos a mostrar todos los datos de cada uno de estos puntos, pero sí algunos que consideramos principales. Luego tenemos muchísimo material sobre esto, así que podemos ahondar más. Aquí les muestro, por ejemplo, estos datos se publicaron el año pasado a razón del 8 de marzo. Aquí vemos, por ejemplo, las tasas, las brechas de participación, de empleo y de subocupación horaria. Las barritas celestes son los varones, las barritas naranjas son las mujeres. Y lo que vemos ahí es justamente, ¿no?, una brecha importante en la tasa de actividad y en la tasa de empleo. Y al contrario sucede en el desempleo, ¿no? Tenemos mayor tasa de desempleo de las mujeres y mayor subocupación horaria, que es esto que yo les decía, ¿no? Hay más cantidad de mujeres que trabajan menos horas de las que quisieran, normalmente porque necesitan resignar horas de trabajo para cuidar, pero no porque sea una decisión estrictamente en términos de carrera o de desempeño laboral en sí. Si querés, pasemos a la próxima, Gise. Y algo que fue importante para nosotras dar cuenta, y quizás es algo que, bueno, después podamos ver si ustedes han tenido experiencias dentro de sus empresas, pero ha sucedido un fenómeno durante la pandemia, con las afectaciones que hubo a la actividad económica, que justamente no nos afectaron de la misma manera. Es decir, hubo un momento en que hubo un parate de la economía general, ¿sí? Pero lo que empezamos a ver cuando se empezaron a recuperar las actividades a fines del 2020, ¿no?, en el tercer trimestre del 2020 en adelante, que empieza a haber mayor apertura, mayor recuperación, empiezan a funcionar nuevamente ciertas actividades, mayor presencialidad, etc. Si bien no teníamos todavía los servicios de cuidado, digo, no había escuelas abiertas todavía, no había espacios de cuidado, había dificultades para tener cuidadores. En ese esquema de recuperación versus mayor presión sobre las familias en términos de cuidado, quienes pagaron un poco el costo, bueno, un poco no, quienes pagaron ese costo fueron sobre todo las mujeres con niñas y niños menores de 12 años en el hogar, es decir, quienes tuvieron la peor tasa de recuperación económica y vieron relegado mucho lo que se fue ganando a lo largo de las últimas décadas, fueron las mujeres con niñas y niños a cargo menores de 2 años en el hogar. A diferencia, esa es la barrita que dice -11, es decir, tuvimos una pérdida de tasa de actividad del 11% en el caso de las mujeres con hijos a cargo. Y si vemos justamente la barrita de varones con niñas y niños a cargo, es decir, la misma situación en el caso de los varones, vemos que son quienes tuvieron la menor tasa de pérdida de actividad, es decir, quienes se pudieron recuperar más rápido. Y aquí también es para pensar esto de los roles, ¿no? Es decir, cómo unos intensifican cuidado y rápidamente, ¿no?, logran una recuperación, y quienes tuvieron que relegar trabajo, probablemente muchas veces no pudiendo retornar, ¿no?, y tuvieron que renunciar, o pidiendo menor cantidad de horas, o que las cesaron de su trabajo. Pensemos esto, ¿no? Con mayores grados de informalidad, es más fácil que muchas de las normativas que salieron no se pudieran cumplir. Entonces muchas desvinculaciones o pérdidas de trabajo las sufrieron mayormente mujeres en trabajos más precarios. Así que ese es un tema, es decir, la crisis del COVID-19 en términos económicos no nos afectó de la misma manera a varones y a mujeres, ni tampoco a madres y padres.
querés, Gise, también podemos pasar a la próxima. Y así como recién les decía que, y ahora lo vamos a ver en la próxima slide, que tenemos dificultades para acceder a puestos de toma de decisión, hay una estructura del mercado laboral que también responde a lo que Gise al principio mencionó, que tiene que ver con ciertos roles de género que se van gestando desde que somos muy niñas y niños, es decir, es un montón de dispositivos que se ponen en funcionamiento para poder enseñarnos y que aprendamos qué se espera de las mujeres y qué se espera de los varones. Y así como eso afecta cómo nos involucramos unas y otros con el cuidado, eso también afecta después al mercado laboral. Y digo esto porque hay mucha parte del empleo femenino que se vincula justamente con ciertos roles sociales de género. Normalmente las mujeres tenemos mucha inserción en actividades que tienen que ver de alguna manera con el cuidado, por ejemplo, la docencia en todos los niveles, salud, el cuidado en casas particulares, digamos, es la actividad más feminizada del mercado, casi un 99% lo realizan las mujeres, el trabajo en casas particulares. Después mucha parte del comercio, que tiene que ver con un servicio, ¿no? con la atención al servicio y el servicio hacia los demás, que también se considera, ¿no? esta idea de los estereotipos, ¿quiénes atienden mejor al público? Bueno, las mujeres que son más amenas, que tienen mejor predisposición, que son más cálidas, y ahí hay un montón de estereotipos que siguen operando para que haya tareas que están más feminizadas que otras. Pensemos, por ejemplo, dentro de la enseñanza, el nivel inicial, que es el más feminizado de todos, ¿no? La atención a niñas y a niños pequeños. Conocemos muchos docentes varones del nivel inicial, de sala de 2, sala de 3, sala de 4. Digamos, ahí hay muy poquitos, y donde más varones tenemos, normalmente es en educación superior, ¿sí? En universidad. Entonces también ahí para ir pensando cómo también dentro de actividades muy feminizadas, también hay espacios más feminizados que otros que responden a este tipo de roles sociales y expectativas. Y por supuesto, como decía antes de pasar, es que justamente algunas de estas actividades que están muy feminizadas están también muy precarizadas, poco valoradas. El caso extremo es el trabajo doméstico en casas particulares, ¿sí? El trabajo peor pago del mercado, el más informal, el que tiene menor reconocimiento, ¿no? En términos de las capacidades que requiere, se considera que no hay un saber, ¿no? detrás de hacerse cargo de los hogares. Creo que quienes realizamos tareas domésticas sabemos el esfuerzo, la logística que implica, el desgaste físico que es. Y hay otras actividades muy masculinizadas que suelen tener muchas veces mayores tasas de formalización, mejores salarios, hay más presencia de sindicatos, hay mayor nivel de sindicalización, y muchas veces eso también se traduce en mayores derechos laborales, mejores ingresos, etc. Pasemos, si querés, Gise. Y acá lo que les queríamos mostrar es que esto que dije al principio, que tiene que ver con los techos, los famosos techos de cristal, que es algo que sé que ustedes han venido trabajando, digamos, que Irini viene trabajando y que vienen trabajando desde el área dentro de UIA. Nosotras durante el 2020 hicimos una investigación que publicamos el año pasado, en 2021, que se llamó Sexo y Poder, ¿quién manda en la Argentina?, que justamente la idea era hacer un mapeo cuantitativo de distintas áreas políticas, sociales, económicas y culturales de nuestro país, midiendo en miles de instituciones, digamos, y en puestos de trabajo, los puestos número 1 y puestos número 2 de jerarquía, es decir, los puestos más altos de la jerarquía. Esto que está en pantalla es el puesto número 1 de un montón de instituciones que forman parte de estos ámbitos, ¿no? Del ámbito político, el ámbito de las empresas, el ámbito de los sindicatos, de la sociedad civil, etc. Y no es para detenernos en cada uno de estos puntos. En general vemos que hay una baja participación de las mujeres en los puestos número 1 de todos los ámbitos. Quizás el más cercano, o que están ya en paridad, es cultura y arte y sociedad civil, pero el resto está por debajo. Pero quiero que veamos, y que nos llame un poco la atención, que donde dice economía, son grandes empresas y cámaras empresariales, junto con sindicatos, son de los ámbitos que tienen peor desempeño, es decir, que tienen los niveles más bajos de participación de mujeres en puestos de máxima decisión, ¿sí? El puesto número 1 de jerarquía. Y esto simplemente lo traigo, digo, para pensar que por un lado hay una cuestión
estructural de que las mujeres tenemos dificultades para acceder a espacios de toma de decisión, pero después hay ciertos ámbitos donde hay mayores dificultades para ese avance. Las empresas es uno, justamente, ¿no? Y justamente hay un montón de mujeres muy bien formadas en distintos puestos, muchas veces en mandos medios, ¿sí? Falta justamente dar ese salto y pensar qué es lo que sucede para que se obstaculice ese acceso a la toma de decisiones. Gise, si seguís ahí, pasemos a la próxima. ¿No está ahí? Gise. Ahí está. Perfecto. Y ahora pasamos, digamos, habiendo dado este diagnóstico breve, la idea sería decir, bueno, un poco el fin de este taller, la parte final del taller, tiene que ver con qué podemos hacer para mejorar esta distribución, es decir, pasar un poco a la acción, es decir, qué podemos hacer como sociedad, pero también dentro de las empresas concretamente para poder avanzar en esta agenda, que para nosotras, como decíamos antes, es central para pensar en sociedades más igualitarias y en sociedades con mejor igualdad de género, pero también en otros niveles de desigualdades sociales. Y cuando hablamos de políticas, ¿sí? Aquí, por supuesto, hay una responsabilidad enorme en términos de políticas públicas, es decir, por parte de los estados, nacionales y subnacionales. Pero cuando pensamos en políticas públicas en sentido general, acciones, estrategias, políticas que también puedan hacer otros ámbitos, y por eso Gise antes decía, trabajamos también con los sindicatos y con las empresas porque son ámbitos clave, hablamos de 3 tipos de componentes o pilares fundamentales de las políticas. Podemos brindar tiempos de cuidado, ¿sí? Podemos brindar dinero para cuidar, y ahora voy a dar algunos ejemplos, y podemos brindar servicios de cuidado. ¿A qué me refiero con cada uno de estos puntos? Cuando hablamos de tiempos, pensemos en toda la diversidad, en todo el abanico de posibilidades que existen sobre licencias. Recién vimos el caso de la licencia por paternidad extendida, pero pensemos licencias por adopción, franquicias horarias para ir a actos escolares o adaptación escolar, licencias para cuidar de familiares enfermos, permisos para poder ir a chequeos médicos, licencias, los permisos de lactancia, de horarios de lactancia, es decir, hay una diversidad de licencias y permisos y flexibilidad horaria, que entra también dentro de aquí, que las empresas pueden tener para que las personas puedan conciliar mejor las responsabilidades laborales y familiares. Después, por supuesto, alguien lo dijo, ¿no? Necesitamos recursos también para poder cuidar, es decir, hay una cuestión material que no podemos dejar de pensar, no solamente necesitamos tiempo, sino que también necesitamos recursos. Y justamente ese es un problema. Como tenemos un déficit en la provisión pública de servicios, muchas veces la diferencia la hace el poder adquisitivo, ¿sí? Quienes podemos o no podemos comprar en el mercado, pagar un jardín, pagar una institución para personas mayores, pagar a un acompañante terapéutico, a un cuidador domiciliario, a una empleada doméstica. Es decir, hay ciertas cuestiones que las termina resolviendo el poder adquisitivo. Y eso, por supuesto, reproduce desigualdad. Pero pensemos en dineros que se pueden otorgar. Uno de esos ejemplos es las compensaciones económicas que se brindan para gastos de jardines, de guarderías. Eso es una compensación que muchas empresas brindan, ¿sí? Las asignaciones familiares, por ejemplo, también es un dinero que el Estado brinda para el cuidado. O el dinero que paga el ANSES durante la licencia de maternidad también es un dinero que es en compensación de tareas de cuidado. Y por otro lado están los servicios, ¿sí? Que esto quizás lo podamos discutir después. Los servicios tienen que ver con efectivamente proveer el servicio, ¿no? Ahí tenemos las salas de lactancia y alimentación, que muchas empresas tienen, pero muchas empresas no tienen. Y después hay empresas que han logrado tener espacios de cuidado infantil propios. También está la discusión sobre qué posibilidades hay de que parques industriales puedan generar un espacio común y costear, digamos, dividir el costo y el mantenimiento de un espacio de cuidado infantil para las personas de distintas empresas o industrias. Eso ahora lo vamos a retomar. Y lo que queremos decir con esto es que si pensamos que las personas las personas adultas, estamos buena parte de nuestro día en el empleo, en nuestro espacio de trabajo, es un espacio clave, digamos, para incidir, es un espacio clave para poder facilitar la conciliación entre responsabilidades familiares y laborales y poder generar espacios de trabajo más tranquilos, que las personas puedan resolver lo que necesitan y después poder dedicarse al trabajo de una mejor manera, porque las necesidades familiares no desaparecen,
porque no las atendamos, sino que las volvemos más difíciles de resolver, pero no desaparecen. Y por otro lado, ahora vamos a ver que también se puede promover que mayor cantidad de varones, por ejemplo, tengan la posibilidad de involucrarse en los cuidados. Porque lo que sucede es que, en general, puede haber voluntad, a veces hay nuevas generaciones que ya están teniendo mayor voluntad de participar en los cuidados, y no necesariamente hay políticas a veces que acompañan ese deseo o esa voluntad, porque están pensadas para un modelo anterior de hombre proveedor, mujer cuidadora. Entonces también necesitamos adaptar las políticas para favorecer esa corresponsabilidad y esa igualdad de género en términos de cuidado. Y algunos puntos generales sobre, para pensar, digamos, más allá de las políticas puntuales que podamos realizar, que hay una gran posibilidad, hay algunos principios que desde OIT se promueven para pensar cualquier tipo de política. Una de ellas es justamente que haya un enfoque de género, es entender que todas las acciones que tomamos no son neutrales al género, que tienen un impacto, pueden tener un impacto positivo o pueden tener un impacto negativo, pero en general no son neutrales. A veces pensamos que las políticas, por no hablar de mujeres o de varones, son neutrales y en realidad muchas veces lo que hacen es reproducir desigualdades existentes. Entonces, un enfoque importante es pensar que tiene que haber un enfoque de género para mejorar y transformar y reducir desigualdades de género. Por otro lado, algo que siempre se habla es que es importante que haya un diálogo, ¿sí? Y haya, que haya un diálogo y una escucha activa y una ida y vuelta entre empleadoras y empleadores y trabajadores en términos de cuáles son las necesidades de cuidado que hay en los espacios laborales. Que cuando se piensa en políticas se tengan en cuenta esas necesidades. Y mismo después puede haber retroalimentación por parte de esas personas sobre las políticas que se han implementado. Y por otro lado, cuando habla ahí de empatía, tiene que ver con, esto sobre todo tenía que ver en pandemia, ¿no? Pero es pensar que las personas justamente tenemos necesidades de cuidado con distintas intensidades a lo largo de la vida, y que es importante que los espacios de trabajo no piensen en esas necesidades por fuera de lo laboral, sino que lo hagan parte de lo laboral, porque efectivamente eso tiene impactos. Los podemos ver o no los podemos ver, pero eso está. Y acá de este gráfico a mí me parece muy bueno que justamente nos presente la productividad y el bienestar en un círculo virtuoso, porque es parte de lo que ahora vamos a ver y de lo que promovemos. Es decir, pensar que invertir en políticas de cuidado genera bienestar y no es contraproducente con la productividad, todo lo contrario, mejora los niveles de productividad y mejora los niveles de bienestar. Ahora lo vamos a profundizar un poquito más, pero me parece que es importante ver que hay un círculo virtuoso en ese sentido y que hay una conexión. Y antes de pasar y ahondar un poquito más en el término de los beneficios que puede traer invertir en políticas de cuidado, les queríamos mostrar algunos de los resultados que tuvimos. El año pasado hicimos una investigación con UNICEF que se llamó Pymes que Cuidan. La intención era poder explorar un poco más qué estaba sucediendo en términos de pyme y con cámaras empresariales que nuclean a pymes en términos de la agenda de cuidado, porque muchas veces está este mito o esta idea de que solamente las empresas muy grandes pueden avanzar en la agenda de cuidados y que las pymes directamente están totalmente impedidas. Y ahí hay que matizar un poco. ¿Por qué? Porque efectivamente las pymes tienen una realidad particular, tienen necesidades específicas y desafíos específicos que a veces las empresas grandes no tienen, pero no es cierto que no tengan directamente avances en la agenda de cuidados, que no les interese, sino que hay que pensar quizás acompañamientos distintos, hay que entender mejor cuáles son esas necesidades y quizás pensar que no hay políticas que le puedan servir a todo el sector privado de la misma manera, sino que tiene que haber ciertas adaptaciones a estas necesidades. Si querés, Gise, pasemos a la próxima. Ay, Paula, sí, si querés antes de... Paula, ¿querés abrir micrófono? Sí, muchas Adelante. gracias, Martina, y perdón la interrupción, pero No, me parece al súper contrario. interesante todo lo que están hablando y me tengo que bajar una reunión, porque nada, me puso una reunión mi jefa, me quiere matar, pero les iba a preguntar si iban a mandar, justo estoy por largar una comunicación de todo esto por el Día Internacional de la Mujer, y creo que dieron datos que me pueden súper servir como para visibilizar también la diferencia que hay y concientizar un poco en la organización. Así que Sí, por nada, consultarles supuesto. si lo iban a enviar. Buenísimo, Paula. Mil gracias por el interés. Sí, les vamos a enviar después de la presentación los materiales que estuvimos utilizando, la presentación, los videos y algunas herramientas adicionales.
Creo que esto además se está grabando y después lo van a estar difundiendo en pequeños videos, pero además decirte que si necesitas, digamos, ver ciertos datos en particular, que cuentes con nosotras, que eso lo podemos, también te podemos ayudar con mayor información si en lo que te mandamos falta o tenés alguna duda, que cuentes con nosotras, digamos. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, chicas, No, a muy vos, Paula. interesante. Que tengan buen día. Igualmente, gracias. Bueno, y un poco de lo que apareció en esta investigación exploratoria, como les decía, no es con ánimos de ser representativa de todo el mundo pyme, sino que fue un primer paso exploratorio porque nos interesa empezar a tener una agenda más concreta con las pymes. El del lado de ELA y también creo que del lado de OIT es una intención, porque a fin de cuentas son la mayor cantidad de empresas del país son pymes y son las mayores empleadoras, con lo cual es un punto importante a tratar. Pero algo de lo que estuvimos viendo en esa investigación es que las políticas que existen suelen ser, digamos, poco formales, es decir, no están institucionalizadas. Se suelen tratar caso a caso, se piden permisos, que se, digamos, o se hablan directamente, depende qué grande sea la compañía, ¿no? Pero ayer justamente en otro taller hablábamos. Hay empresas que no tienen directamente un área de recursos humanos con quien ir a hablar estas cuestiones, que a veces, digamos, se habla directamente con el dueño o la dueña de la compañía, y suelen ser cuestiones que no están escritas en ningún lado, no hay una lista de beneficios concretos, sino que son cuestiones que se van arreglando y dirimiendo en el día a día, según el caso. Y eso, por un lado, para las pymes es importante porque se habla de esta cuestión de la cercanía, ¿no? Hay un valor de decir, todos nos conocemos y esto lo vamos a resolver más como familia que como institución formal. Pero un poco hay que pensar que la contracara que tiene eso y el riesgo que puede tener es que eso se presta a veces a discrecionalidades, a que haya personas más o menos predispuestas, más sensibles o menos sensibles a este tema. Y algo de lo que también aparecía, y que Gisela lo mencionó al principio, tiene que ver con que hay un sesgo maternalista muy fuerte todavía en algunas de estas pymes con las que hablamos. Es decir, los permisos se otorgan a las mujeres, ¿no? Si alguien tiene que ir a la adaptación escolar, va a ser la mujer. No conciben que un varón se pida las horas para ir a la adaptación escolar del hijo. Quizás, digamos, porque todavía falta sensibilización sobre el tema, hay muchas empresas más grandes que ya tienen mucho trabajo sobre el tema de género, y eso es una necesidad quizás que identifican las pymes, ¿no? Trabajar más en las cuestiones culturales, pero eso sí lo hemos identificado, ¿no? Un sesgo maternalista en a quienes se brindan los beneficios. Además de esta cuestión de la informalidad que también está muy presente en esta investigación. Gise, si querés pasemos a la próxima. Y algunas de las buenas prácticas que identificamos, digamos, en esto de pensar qué tipo de políticas tenían, además de que hemos identificado que hay algunas pymes que tienen, por ejemplo, dan algunos días más de licencia por paternidad, en algunos casos han dado licencias por adopción, en algún caso, como les digo, nada muy formal. Lo que sí hemos encontrado es que suelen tener flexibilidad horaria cuando se requiere, es decir, han podido brindar que las personas cambien de turno, que puedan retirarse más temprano o ingresar más tarde de acuerdo a ciertas necesidades familiares. Cambiar bandas horarias, ciertos días terminar antes. Eso es algo que en muchas empresas se realiza y que tiene que ver con lo de los tiempos. En algunos otros casos hablaban del banco de horas, ¿no? Es decir, acumular horas para después poder utilizarlas para ir al acto escolar, para ir a la adaptación, para ir a un chequeo médico, es decir, ahí utilizarlo según las necesidades, pero brindar la posibilidad de acumular para después utilizar esas horas. Otra de las cuestiones que hablamos, y que es algo que está creo que en discusión, todavía está en proceso de pensarse, analizarse, evaluarse, tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que centros industriales, parques industriales logren quizás costear entre varias compañías el costo de espacios de cuidado infantil? Que si bien son cuestiones costosas en términos, digamos, hay que invertir en la infraestructura y también en el recurso humano, sabemos que son políticas que también tienen muchísimo retorno, es decir, que son altamente valoradas y que tienen un impacto positivo muy fuerte en la vida de las y los empleados. Es decir, en los casos donde eso se ha hecho, en empresas donde eso se ha hecho, tiene un impacto positivo muy fuerte. Y por otro lado, una de las empresas nos pareció interesante que nos contaban que estaban sensibilizados en términos de que hay desigualdad hacia las madres, esto de la penalización de la maternidad que hablamos antes,
y que habían hecho algunos ajustes para evitar que haya desigualdades económicas. Entonces, por ejemplo, cuando tocaba el aguinaldo, en los años en que había licencia por maternidad, que normalmente no cuentan para el aguinaldo, se les daba el aguinaldo completo, es decir, no se les restaba ese tiempo de licencia, o bien les aseguraban la hora social durante el periodo de excedencia, es decir, algún tipo de movimiento como para asegurar que no haya una penalización en términos económicos o de cobertura de derechos al momento de tomarse ciertas licencias. Si querés, Gise, pasemos a la próxima. Que acá la idea es también, bueno, cortar un poco con la exposición y abrir un poco el diálogo. Aquí yo tengo un Padlet que si quieren lo podemos también hacer. Espérenme que lo puse ahí en el chat. Si querés, Gise, permitime compartir pantalla y lo vemos mientras lo vamos haciendo, pero básicamente es pensar dentro de sus compañías, dentro de sus empresas o ámbitos laborales, qué tipo de políticas tienen o están pensando o quieren desarrollar, o mismo, a ver, que a veces conocen, es decir, qué tipo de políticas podemos pensar dentro de los espacios de trabajo. Si pensamos en términos de tiempo, de dinero y de servicios, ¿sí? Por ejemplo, tienen licencias extendidas o licencias que no están en la ley de contrato de trabajo, pero tiene la empresa, porque muchas veces lo que sucede es que las empresas brindan mayores beneficios que la ley de contrato de trabajo que ha quedado tan vieja. Entonces, han avanzado más en derechos que la propia normativa indica. No sé si alguien se anime, lo puede poner en el chat o abrir micrófono o escribirlo directamente. Soft landing, bueno, perfecto. Muchas empresas de hecho tienen esto que se llama soft landing después de las licencias muchas veces de maternidad o de paternidad, es decir, las de nacimiento, ya sea hacerlo con medio tiempo, home office, hay distintas maneras de lograr un soft landing, pero que son políticas que muchas veces evitan que haya personas que se vayan de la compañía, es decir, que no logren sostener la conciliación y se terminen yendo de la compañía. Y eso, por supuesto, perjudica a la persona, perjudica a la empresa y perjudica a la economía en su conjunto, ¿no? Que haya personas que se tengan que retirar del mercado laboral. Licencias extendidas, ahí pueden ser, decíamos, ¿no? Las de paternidad, las de maternidad a veces también están extendidas, licencias por familiares enfermos. Ahí pusieron beneficios sociales para guarderías. Perfecto, el subsidio por guardería, exacto. Y salas maternales, ahí me interesa, digamos, ¿alguna empresa tiene sala propia? ¿O conocen alguna que tenga una sala propia? ¿O es algo que están pensando hacer? Guardería cerca del lugar de trabajo. Claro, a veces hacen convenios, ¿no? Las empresas para poder asegurar plazas o vacantes en guarderías cercanas a los espacios de trabajo, que eso suele también favorecer mucho a las y los empleados. No sé si alguien que haya puesto lo de salas maternales quiere contar un poco si es una sala propia o si es esto que se vincula con las vacantes. Subsidio extensivo para padres viudos. Perfecto. Muy bien. No había salido en los otros talleres ese tipo de política. Buenísimo. Y mismo preguntarles, no hace falta que lo respondan, pero para que lo pensemos, si todos estos beneficios los brindan para cualquier persona. Porque lo que sucede a veces, o nos ha pasado con algunas empresas con las que trabajamos, es que algunos de estos beneficios los brindaban solo para mujeres, a veces los siguen brindando solo para mujeres, pero en muchos casos lo han cambiado al darse cuenta que generaba desigualdades, ¿no? Al sensibilizarse más sobre el tema, por ejemplo, el subsidio a guardería, durante mucho tiempo hubo empresas que solamente lo brindaban a madres, ¿no? No a los padres. Horarios flexibles, perfecto. Bueno, ahí estamos viendo entonces que justamente que las empresas tienen políticas en marcha que responden a estos tres pilares, a veces más, a veces menos. Y bueno, si se animan, por supuesto, pueden contar cómo las ha beneficiado o los ha beneficiado, pero en general son políticas que generan beneficios y que son muy valorados dentro de los ambientes de trabajo, ¿sí? Que suelen tener alta valoración para el clima laboral, por ejemplo, o para el compromiso con la compañía, para la satisfacción, ¿no? De las y los empleados. Delfina, si querés, ahí abro micrófono y comparto un poco. A ver, esto que planteas recién en cuanto a lo valorado que es esto por
por las y los empleados de las compañías, ¿no? Porque esto no solamente es el beneficio que generalmente lo visualiza mucho más las madres por una cuestión justamente de asignación de roles, ¿no? Que no solamente las compañías imaginan a las madres en su rol de cuidado, sino que somos las mismas mujeres las que nos generalmente, todavía culturalmente, nos atribuimos el rol. Entonces somos como las primeras que valoramos esto, pero lo que empezamos a observar en las compañías es que los varones empiezan, por más que no sean ellos los que son los que teóricamente reciben ese beneficio, que debiera hacerlo, ¿no? Ven cómo cambia de alguna manera, empieza a cambiar la cultura de cuidado en la organización. Y esta cultura de cuidado no solamente tiene que ver con el cuidado de los hijos, sino con la cultura de cuidado en sí, que impacta muy positivamente en toda la organización, que tiene que ver con cómo cuido mi espacio de trabajo, cómo cuido el vínculo con mis compañeros y con mis compañeras. O sea, de alguna manera tracciona un proceso de cambio cultural mucho más profundo del que a veces evidenciamos con la mera acción, que no es tampoco mera, pero de que las compañías nos involucremos de alguna manera en registrar que hay una función del cuidado y cómo empezamos a ser activas para, a través del tiempo flexible, a través de los recursos o algún tipo de compensación. Y por el otro lado, algo que quería decir, de alguna manera profundizar, es este proyecto que tiene que ver con la creación de jardines maternales en los parques industriales, porque es una iniciativa que fue surgiendo en algunas reuniones de comisión de género de UIA, que lo vinimos como de alguna manera pensando, también dentro de lo que es la red Mujeres de la Industria Argentina, también hay como una iniciativa. Y en ese sentido, las experiencias que tenemos en otros ámbitos tienen que ver con los espacios público-privados, porque es muy poco probable que el sector productivo privado, y sobre todo PYME, podamos organizarnos para ocuparnos de las funciones de cuidado, si nos podemos involucrar en, por ejemplo, pensar en determinados espacios, en los costos de determinado aspecto de infraestructura para una inversión inicial. O sea, podemos pensar, pero no en cuanto a la contratación de personas para el cuidado. O sea, ya la complejidad que tiene el crear un espacio con estas características es demasiado grande para un sector productivo que tiene como misión producir. Entonces, sí, pensemos en producir cómo lo hacemos, pero no podemos sustituir una función de cuidado que es mucho, que involucra a otros actores de la sociedad, como Lauri hoy hablaba justamente del sector estatal, ¿no? Entonces me parece que ahí es interesante pensar qué posibilidades hay de crear alguna mesa de trabajo público-privada para empezar a pensar de qué manera darle forma concreta a este tipo de espacios y de qué manera cada uno de los sectores puede agregar valor y puede comprometerse. Me parece que eso es algo bien interesante, ¿no? Digo, de cómo pasar a la acción en este sentido. Totalmente, Irini. Eso creo que es un punto importante, porque justamente, porque creemos que es un desafío, digamos, el tema de los espacios de cuidado en relación a los espacios de trabajo, que todavía tenemos, digamos, poco desarrollo en ese sentido, y sabemos que tiene un potencial enorme, pero como vos bien decís, normalmente quizás tienen que ser iniciativas que se generen no de un solo sector, ¿no? Quizás ahí tiene que haber mayor articulación entre sector privado, sector público, sector sindical, es decir, ahí seguramente tenga que haber un diálogo tripartito que permite impulsar cambios y también aprender quizás de otras experiencias donde se han llevado a cabo este tipo de iniciativas. Digo, Uruguay tiene experiencias en este sentido de articulación sindical, empresarial, estatal, y me parece que eso se puede, digamos, es parte de nuestra intención
un poco más adelante, terminando estos talleres, empezar a abrir esos espacios o a facilitar o aportar desde nuestro lugar a que existan esos espacios de discusión, porque como vos decís, no son temas sencillos, son temas complejos, pero para nosotras son temas fundamentales, y creo que es importante que empiece a haber un mayor diálogo e intercambio sobre de qué manera se puede avanzar, ¿no? Creo que ahí hay un punto importante para la discusión. Laura, ¿vos querías agregar algo? Sí, por ahí sumar esta reflexión sobre la importancia de qué podemos hacer desde el sector empleador para promover la participación de mujeres en trabajos mejor remunerados, en trabajos formales, y también qué se puede hacer desde las políticas públicas para hacer un contrapeso en esto que también decía Irini recién, ¿no? A este mayor costo o menor productividad asociado a las personas que tienen a cargo tareas de cuidado, que tiene un impacto real. Me gustaba mucho el gráfico de recién sobre productividad y bienestar. Me parece que es la discusión que tenemos que dar. Y creo que es interesante traer no solo las buenas experiencias en materia de cuidado, sino también de otras políticas y sobre otras cuestiones que hacen a las relaciones del trabajo, y pienso en las buenas experiencias en formación profesional, ¿no? Todos los años de trabajo que se están dando, que venimos acumulando en eso, y las experiencias en retorno de inversión, de las acciones de inversión en formación profesional, y también en las políticas públicas que ayudan a que este retorno de inversión se vea más rápido, ¿no? Estoy hablando concretamente de beneficios fiscales por inversión en espacios de cuidado, y ahí pensaba en estas acciones que decía Irini sobre la inversión para tener el capital inicial para la creación de un espacio compartido, público-privado, y creo que es interesante que también podamos dar esas discusiones, ¿no? Perfecto, bueno, ya sabemos que contamos con ustedes para cuando abramos esos diálogos, porque son, por supuesto, un actor central, y nosotras también consideramos que es necesario abrir más el debate, a ver de qué manera se puede avanzar en esos sentidos. Ahora, de hecho, si querés, Gise, volvamos a la presentación, porque voy a ir un poco al tema de los beneficios, que creo que es algo de lo que empezamos a hablar y recién nombraste, Laura, y para nosotras es un punto importante. Vamos a ver un videito muy cortito, ya estamos casi hacia el final. Hablamos. Si vos sos quien vos querés ser, siempre vas a dar algo mejor. Si tu voz es escuchada, vas a dar algo mejor. Si sentís que pudiste tomarte la mañana para hacer lo que sea que necesitabas hacer y te lo pudiste sacar de la cabeza, cuando llegás a la tarde vas a estar al 1000%. Entonces el retorno siempre es positivo, y de hecho para mí es infinito. Preguntamos a los, en ese momento, 1000 empleados cuál era el beneficio más valorado por la compañía, considerando que la empresa tenía un montón de beneficios que aplicaban al 100% de los empleados. Y a los 4 años de jardín habíamos tenido cerca de aproximadamente 40 mamás, 50 como mucho, que habían pasado por el jardín maternal, y el primer beneficio más valorado fue el jardín maternal. Eso dejaba una huella muy fuerte en todo el resto de los compañeros. No era algo que le quedaba solo a esa madre, porque todo el grupo de trabajo que ve que esa mamá tiene esa posibilidad, entiende que de verdad no hay nada más importante. Bueno, ahí creo que justo este video conecta con algo de lo que dijo Irini recién, de que hay veces que hay políticas que, aunque no todas las personas, ¿no?, usan ese beneficio, genera un beneficio positivo, un clima de trabajo positivo en todo, ¿no?, el ámbito del trabajo. Creo que ese ejemplo del jardín maternal es un ejemplo. 1000 empleados, quizás 40 personas lo utilizaron y era el principal beneficio valorado, ¿no? Pero ya pasando un poco ya a la parte de los beneficios, por un lado decir, nosotros siempre, digamos, el gran fantasma, el gran mito es, las políticas de cuidado generan un costo, y si las hago voy a perder productividad, ¿no? Esa es, digamos, la principal dificultad para poder avanzar a veces, a hablar de estos temas, a incluirlos.
Y por eso nosotras siempre hacemos énfasis en que las políticas de cuidado efectivamente requieren una inversión, pero es eso, son una inversión, porque creemos que los retornos son positivos en múltiples niveles. Digamos, por un lado, favorece el derecho al cuidado de todas las personas, de dar cuidado, de recibir los cuidados. Eso favorece el desarrollo infantil, desarrolla, digamos, aporta al bienestar general de la población, reduce después costos de salud. Es decir, hay un montón de beneficios que tiene el hecho de poder brindar cuidados en mejores condiciones. Por otro lado, favorece la igualdad de género. Cuando aplicamos políticas que no sobrecarguen a las mujeres, sino que intenten distribuir la carga de cuidados entre las distintas personas, estamos favoreciendo la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres. Digo, si queremos que las mujeres puedan acceder mejor a espacios de toma de decisión y tengan trayectorias laborales que no se vean obstaculizadas en cierto momento, lo mejor que podemos hacer, o uno de los puntos importantes que podemos ver, es el tema de los cuidados. Digo, ahí hay un obstáculo muy importante para la toma de decisiones. Entonces, si queremos mejorar la autonomía de las mujeres, las políticas de cuidados son un punto central. Pero después, justamente, recién lo decía Laura y lo decía Irini, las empresas son asociaciones, digamos, son organizaciones cuyo principal objetivo es el lucro, digamos, es la ganancia. Entonces, por eso la discusión, que recién también lo mencionaron, la discusión cuantitativa, es decir, ¿cuál es el retorno concreto en términos de números, en términos económicos, de esta inversión, más allá de que creamos que es un punto fundamental de la igualdad y del bienestar? Por un lado, los estudios que sobre todo se han hecho en Estados Unidos y en la Unión Europea dan cuenta de que cuando tenemos espacios de trabajo donde las personas pueden resolver las necesidades de cuidado, y como decían recién, ¿no? Cuando una persona después trabaja, pero sabe que pudo resolver lo que tenía que resolver, trabaja mejor. Entonces normalmente lo que hay es al contrario, es un aumento de la productividad, un mejor uso del tiempo de trabajo. También eso mejora y disminuye las tasas de ausentismo injustificado, hay menor rotación de personas, porque justo evitamos que haya personas que se tengan que ir del espacio de trabajo porque no logran conciliar ambas responsabilidades, y eso favorece la retención de talentos y gente en la cual invertimos, también en formación y en experiencia, genera mayor compromiso de las y los empleados en el espacio de trabajo y mayor satisfacción laboral, y por supuesto eso también mejora la reputación como empresa, y es algo que sí lo hemos hablado con algunas empresas, que nos decían, hay veces que hay empleadas y empleados más jóvenes que entran a la compañía y que piden otros beneficios que las personas más grandes, ¿no? Que hay ciertas cuestiones del bienestar y del cuidado y del tiempo que no las piensan de la misma manera, y eso exige a veces que las compañías tengan que adaptarse, porque muchas veces pierden personas que se van a otras compañías donde hay mejores beneficios en términos de tiempos, de flexibilidad, etc. Eso también hay una cuestión de demanda de los propios empleados, sobre todo más jóvenes, donde muchas empresas cuidan este tipo de aspectos por el tema de la reputación y de la marca empleadora. Y lo que sí hacemos hincapié es que creemos que hace falta apostar a tener mayores estudios, y en eso estamos desde ELA intentando impulsar eso, que tiene que ver con que queremos tener mayor evidencia empírica nacional en el sector privado para poder medir efectivamente cuál es el retorno positivo cuando se invierte en políticas de cuidado. Creemos que esa es una herramienta fundamental para poder sentarnos a dialogar dentro del sector privado sobre esos beneficios. Digamos, creemos que hace falta ahí un estudio propio nacional y no solamente los datos que tenemos de otros países. Así que en eso estamos pensando a ver cómo podemos hacer. Perfecto, Gise, si querés pasar a la próxima, ahí simplemente contarles algún acercamiento que tenemos, es que la OIT y ONU Mujeres en 2019 hicieron una encuesta en empresas, en sector privado, en el 2019, y lo que aparecía en esa encuesta era que el 49% de las empresas que habían implementado iniciativas en diversidad y género habían mejorado sus resultados empresariales. Eso, el 49% declaró que había mejorado resultados cuando habían implementado este tipo de iniciativas. Un 53% de las empresas que contestaron la encuesta habían expresado que sus beneficios financieros tuvieron un incremento del 15% versus las que no habían tenido ese tipo de políticas. Con lo cual, para pensar en esto de los retornos. Y por otro lado, en términos de resultados, digamos, más positivos,
había 90 empresas que habían dicho que lo más positivo había sido la atracción y retención de talentos, 89 empresas que habían hablado de una mejora en la reputación de la empresa, y 85 empresas que habían dicho que habían obtenido aumentos en resultados empresariales. Ahí Gise, espera que no puedo. Incluyendo la rentabilidad y la productividad, es decir, aumentos en términos de rentabilidad y productividad, es decir, de ganancia. Si querés, pasemos, Gise, a la próxima. Esto para pensar algunos de los beneficios. Y aquí comentarles que hemos generado una herramienta junto a UNICEF, con el trabajo que venimos haciendo en empresas que cuidan, que Irini nos ha acompañado en algunas oportunidades, que es que cuando las empresas tienen que generar, y ya con esto estamos terminando, pero tienen que generar una hoja de ruta para pensar, bueno, ¿cómo avanzo con las políticas de cuidado? Nosotros siempre hablamos de que un primer paso tiene que ver con el compromiso, es decir, hay que generar ese compromiso en los mandos medios, en los directivos y directivas, en las gerencias. Entonces, un primer paso es ese, que requiere de material, de charlas, de evidencia. Y nosotros justamente en el ámbito del diagnóstico, para nosotros un punto, antes de hacer una estrategia, antes de diseñar un plan para cada empresa e implementar las políticas, creemos que un punto importante es hacer un diagnóstico, es decir, ¿dónde estoy parada en términos de políticas de cuidado? ¿Qué tengo, qué no tengo? ¿Qué podría tener? Nosotros desarrollamos un diagnóstico que se llama Empresas que Cuidan, que es gratuito, que es confidencial, es totalmente accesible online, que está en empresasquecuidan.org. Cualquier empresa puede hacerse el usuario y hacer el autodiagnóstico, que en menos de una hora ese diagnóstico se realiza, lleva más o menos 40 minutos realizarse. Por el momento hemos tenido 300 empresas que se registraron y 120 que completaron el autodiagnóstico. Y dentro de esa plataforma, una vez que se hace el autodiagnóstico, tenemos un montón de materiales, es un gran repositorio de materiales para que las empresas puedan conocer más sobre esta temática y puedan avanzar en esta agenda. Y es un autodiagnóstico que está pensado específicamente para empresas y que de hecho se creó en colaboración con empresas que forman parte del grupo de Empresas que Cuidan, es decir, está pensado para empresas con empresas. Y por otro lado, los otros pasos del diseño para nosotras, que es igual esquemático, tiene que ver con, una vez que sé mis datos, tengo mi línea de base, diseñar una estrategia a mediano, a corto, a largo plazo, ir implementando y no olvidarse del paso del monitoreo y la evaluación, que es básicamente ver, hay que mejorar las políticas, están siendo, en qué sentido están beneficiando, estoy bajando la tasa de rotación, estoy evitando que las personas se vayan de la compañía, bajó el ausentismo, mejoró o no la productividad. Es decir, ir midiendo, generando indicadores y medir cómo impactan las políticas que tengo. ¿Tengo más varones que se toman la licencia? ¿Necesito reforzar que los varones se la tomen? ¿Hay brecha salarial con las mujeres? Es decir, hay un montón de cuestiones que se pueden ir midiendo. Si querés, Gise, pasemos, así terminamos a tiempo. Cualquier cosa después quedamos a disposición. Ahí simplemente mostrarles la página, es empresasquecuidan.org, para quienes quieran entrar, registrarse y hacer el diagnóstico, son bienvenidas, bienvenidos. Como les decía, es totalmente virtual, gratuito y confidencial. Si hay dudas sobre esta plataforma, me pueden escribir y charlamos. ¿Hay indicadores para tomar de referencia? Sí, perdón, ahí voy a responder a una consulta de Laura. Hay una parte que mide el compromiso, una parte que mide la implementación y una parte que mide con preguntas la medición. Justamente con la medición, muchas empresas nos decían, no sabía que no estaba midiendo, o no sabía qué era lo que había que medir. Y haciendo las mismas preguntas se daban cuenta que podían empezar a decir, yo tengo datos de esto, debería empezar a registrarlo más sistemáticamente o juntar bases que tengo perdidas por ahí. Es decir, un primer paso creo que haciendo el autodiagnóstico ya podés empezar a ver qué podrías estar midiendo o mirando que quizás no están mirando. Por otro lado, si no, hay cuestiones que tienen que ver con esto. Productividad, rotación, ausentismo, uso de las licencias, en términos de género, ¿no? ¿Quiénes la usan, quiénes no? Brecha salarial. Eso si querés lo podemos después charlar, Laura, no hay problema, pero creo que haciendo las mismas preguntas hay un primer punto para decir, ahí ya tengo las pistas. Si querés, Gise, sigamos. Después nuestros mails les podemos mandar, bueno, Gise les va a mandar los materiales y seguiremos en contacto. Y acá simplemente la última, y ya los liberamos, pues sabemos que 2 horas en estos tiempos es mucho tiempo, pero simplemente dejar algunos de los desafíos, ¿sí?
Porque digo, muchas empresas han avanzado, nosotras todo el tiempo tenemos contacto con empresas que han logrado avanzar con políticas, más o menos, pero que están avanzando. Pero sí cuando uno mira los datos agregados, es decir, yo acá tomé datos de una encuesta que hizo UNICEF representativa a nivel nacional del sector privado en 2019, una encuesta muy grande que se hizo, y cuando vemos los números vemos que hay desafíos todavía bastante concretos. Por ejemplo, 1/3 de las empresas, y acá en general suele ir peor cuanto más chica es la empresa, es decir, las pymes suelen tener en todos estos puntos un rendimiento o un beneficio menor a las grandes. Va en cuestión de la cantidad de empleados, y por eso digo que hay necesidades concretas que atender de las pymes y que habrá que trabajar. Pero 1/3 de las empresas no ofrece la reducción por lactancia que está por ley de contrato de trabajo. Simplemente no la brindan. Un 40% no ofrece flexibilidad, por ejemplo, horaria, para ir a un control de embarazo, tanto para madres como para padres. 32% de las empresas, y aquí para ver el sesgo maternalista, ofrece licencias de adopción para mujeres, para madres, pero solo un 24% ofrece para padres. Es decir, en el caso de padres que van a adoptar, hay menor cantidad de empresas que brindan el beneficio para padres y mayor para madres. Casi la mitad de las empresas brindan más de 2 días de licencia por paternidad, pero la otra mitad brinda solo los 2 días de corrido, que vimos que insuficientes que son, que eran 2 días que estaban pensados para ir al registro civil. Para eso se pensó en el 74 cuando se hizo la ley de contrato de trabajo, no para mucho más. Y después en términos de servicios, que era lo que hablábamos, es donde más dificultades hay. Solamente 5% de las empresas tienen un centro de cuidado infantil propio, y 8%, y acá sí es un tema porque es algo mucho más sencillo y más barato, solamente un 8% cuenta con lactarios o salas de lactancia. Aquí dejamos, hay más datos, también les podemos pasar esta publicación si quieren o necesitan más datos. La idea no era abrumarlos con tanta estadística y datos y demás, sino que abra la inquietud y quedamos a disposición. Creo que esta es mi última diapositiva, si mal no recuerdo, Gisa, a ver. Sí, perfecto. Así que bueno, primero darles muchas gracias por el tiempo, por la participación y por haber compartido con nosotras en los Padlet y en el Menti y hablando. Simplemente de mi parte eso, agradecerles la presencia, esperamos que les haya resultado de interés y les estamos dejando una breve encuesta que es una evaluación de este taller que bueno, de alguna manera a nosotras también nos sirve para poder mejorar estas instancias y poder ser un poco más precisas y si los materiales les han resultado de interés. Así que la puse en el chat y la voy a volver a compartir en el mail que les mando con los materiales. Perdón, Delphi, que te interrumpí. No, yo me estaba olvidando de la encuesta que sí les pedimos por favor, que es parte de cómo tenemos que dar cuenta de los talleres, así que les agradecemos mucho. Es anónima y son 2 minutos que le va a llevar contestar las 5 preguntas que son. Sí, Laura. No, bueno, agradecerles, Gisela, Delfina, por el taller. De nuevo, 2 horas es un montón de tiempo y un montón de trabajo de parte de ustedes, creo que fue súper comprensivo y que lo vamos a poder aprovechar mucho. La idea es que esto pueda estar disponible para que los socios de UIA puedan acceder a las distintas partes del taller y puedan revisitarlo todas las veces que haga falta. Creo que la herramienta de autodiagnóstico que nos compartieron también puede ser súper útil. Me sigue quedando a mí la pregunta de que también tenemos que pensar cuáles son los desafíos para el sector público, ¿no? ¿Por qué las empresas no pueden avanzar en esta agenda? ¿Por qué sienten que no pueden avanzar? Nosotros hablamos un montón de este concepto que son los entornos propicios para las empresas sostenibles, como qué condiciones tienen que darse para que una empresa pueda dedicarse a pensar en esta agenda, a dedicar recursos humanos y económicos a mejorar las condiciones de trabajo para las personas que tienen tareas de cuidado, aún sabiendo, ¿no?, que los beneficios que hay detrás de eso y detrás de mejorar el bienestar de las personas que trabajan en la empresa. Pero bueno, seguramente, y Dini también querés compartir algunas palabras, pero para nosotros desde UIA es muy importante poder trabajar en esta agenda, poder compartir con nuestros socios la experiencia de una organización como ELA, que tiene muchísimos años de trabajo e de intercambio con otros actores del mundo del trabajo.
Así que de nuevo el agradecimiento, y me gusta que se han abierto espacios de diálogo para seguir trabajando juntos. Es la idea, sí. O sea, las vamos a estar convocando porque sí es la idea, tenemos dentro de nuestro proyecto la idea de generar esos espacios, pero también nos parece clave, así que buenísimo saber que ustedes también tienen ganas de impulsar eso, porque creemos que va a ser buenísimo impulsarlo realmente. Así que, de nuestra parte, buenísimo. Sí, Irini, perdón. No, simplemente también agradecerles, la verdad creo que fue muy interesante y muy nutritivo, o sea, el contenido del taller y sobre todo la segunda parte, la segunda etapa, y en donde ustedes plantean esto de tener una agenda para tener datos duros de nuestro país, porque es claramente la línea de base para impulsar una transformación genuina, ¿no? Con lo cual, desde la UIA, desde la Comisión de Género, por supuesto que vamos a estar acompañándolas e involucrándonos en la construcción de este camino, porque nos parece fundamental para que después se creen realmente las condiciones. Cuando el sector privado visualiza que esto realmente es una cuestión de sostenibilidad y de sustentabilidad, avanza en cambios, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a cambiar? Bueno, porque nos va a llevar hacia un lugar superador del que estamos. Y eso, más allá de que lo planteemos con palabras y que podamos mostrar un montón de testimonios, la realidad es que los datos duros son fundamentales para iniciar este camino de cambio. Así que, bueno, de parte nuestra, todo el apoyo para que esto suceda. Muchísimas gracias por hoy. Ya estamos, Silvina, gracias, y gracias, Irini. Así que buenísimo también saber que contamos con ustedes, porque para nosotros también es fundamental ese paso. Así que esperemos poder avanzar con ese estudio que tantas ganas tenemos de hacer. Muchas gracias entonces de vuelta a todas y a todos por el tiempo, y les mandaremos el material ahora en un ratito. Así que estamos en contacto. Gracias.